Bienvenidos, por la gracia de Dios, una vez más nos podemos reunir para continuar estudiando este precioso libro, El estudio de la vida, que nos ha llevado de paso a paso, peldaño a peldaño, en el crecimiento. Así que vamos a continuar hoy con el capítulo 19, que se titula La síntesis del problema humano. Así que vamos a tratar de encapsular todo en este capítulo según la autora. Así que vamos a avanzar y iniciamos. Oremos. Querido Dios, pedimos tu compañía en esta hora. Queremos aprender y solicitamos la presencia del gran Maestro, el Espíritu Santo, para que estando nosotros dispuestos, podamos ser enseñados por la sabiduría de lo alto, por lo que proviene de arriba, que eres tú, Señor, nuestro mayor conocimiento y nuestra mayor sabiduría. Que en esta hora podamos ser bendecidos porque lo creemos y lo aceptamos como hijos de Dios. En tu nombre, Jesús, lo pedimos todo. Amén y amén. Perdón. Vamos entonces, como dijimos, la síntesis del problema humano. Todo el problema humano se reduce al hecho de que nos creemos fuentes, manantiales, cuando en realidad somos canales. Y si creo que soy una fuente, creo que soy espiritualmente independiente. No necesito una fuente de amor porque soy yo quien produce el amor. Así creo que hago todo de mí mismo, de mis recursos, y creo que todo es mío. La casa es mía, el niño es mío, el dinero es mío, etcétera. Así considerándome fuente, daré de mí para mi propio interés, es decir, para recibir a cambio tanto de las personas como de Dios, a quien considero que he dado algo. Así que esa es la falsa ilusión en que crecemos, en que nacemos y en que nos desarrollamos, creyéndonos fuentes, creyéndonos dueños de todo, que lo poseemos, que lo tenemos, que podemos crear, etcétera. Y por eso aquí vemos lo que acabamos de decir, que todo es nuestro. Esto es tan interesante que aún de nuestros problemas nos aferramos, de nuestras enfermedades, nos apoderamos de todo. Y esto solo ocurre en el engaño. Así que vamos a continuar. La prueba de que no puedo dar nada de mí mismo es que espero de los demás. Si yo fuera el dueño y productor de todo, ¿esperaría algo de los demás? Evidentemente no, pero el engaño siempre resulta irracional e inútil. Sí, tengo amor, pero necesito el amor de los otros. Si me hacen el feo, me pongo triste. Si no me tratan bien, me resiento. Bueno, ese es el engaño. Como me creo Dios, pienso que todo gira a mi alrededor. Estoy en el centro de todo y considero las pérdidas como personales, en las que yo soy la pobre víctima. Me abandonaron, me dejaron, me robaron, me quitaron, perdí. Pero eso es solo en la falsa identidad. ¿Es esto realidad? Desde luego que no. Es una ilusión en la que todos vivimos. ¿Cuántos? Todos. Triste, pero cierto. Resumen del problema humano, aquí lo tenemos. Entonces, como me creo fuente, una identidad que no es la correcta, entonces yo doy, pero resulta que doy esperando algo a cambio de los demás. Y les doy porque creo que ellos tienen algo para darme. Entonces, cuando creo que ellos tienen algo para darme, los coloco como Dios. Y como ellos son dioses,
los paso para el otro lado. Y ya no los tengo en la salida, sino que los tengo en la entrada porque de lo que yo les doy espero que me den. O de lo que ellos tienen, ellos me dan. Y me convierto en una réplica del otro. Entonces hago todo para mí porque espero de los demás. Y hago todo de mí, soy independiente, todo es mío, todo gira a mi alrededor. Entonces, en ese caso, considero pérdida personal. Soy una víctima. Mi pareja no me da el amor que tanto yo le he profesado. Mi pareja no me corresponde. Mis hijos no me tratan, no me honran como debieran honrarme. Y vivimos esclavos del comportamiento de los demás. Eso tiene que cambiar. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que seguimos siendo canales, porque pensar que eres una fuente no te convierte en una fuente si fuiste creado para ser un canal. Por lo tanto, como canal debemos tener una fuente de la cual tomar nuestras necesidades espirituales. Pero como tenemos la falsa identidad, dependemos de las personas. ¿Cómo? En la falsa identidad dependemos de las personas. Y a la salida daremos lo que les hemos tomado. Si les hemos tomado la ira, entregaré la ira. Si les he tomado el disgusto, daré el disgusto. Eso es natural. Y por eso, si mi fuente es triste, daré tristeza o estaré triste. Si mi fuente está airada, pues entonces también doy ira, porque doy de lo que tomo. Es una ley. Eso no puede cambiar. Si la persona con la que estoy conectado es feliz, yo seré feliz. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que mi fuente se ponga triste. Los resultados negativos que experimentamos, como la ira, la tristeza, la ansiedad, son señales claras de que la fuente de la que nos alimentamos es la equivocada. Toda nuestra infelicidad viene porque estamos separados de nuestra única fuente de amor. Las personas a las que estamos atados no pueden ser fuentes de amor. Dios es la única fuente de amor. Y esto es muy interesante analizarlo. Si me enojo, no es Dios mi fuente, son otras personas. Si me pongo triste, no es Dios mi fuente, son otras personas. Si me angustio, no es Dios mi fuente, porque Dios no es una fuente de angustia. Si me pongo desesperado, si siento miedo, etcétera, obviamente ninguna emoción, o como queramos llamarlos, sentimientos negativos, van a tener como fuente a Dios. Solamente de Dios puede provenir lo bueno, lo que nos hace realmente felices. Y eso debemos tenerlo claro. Así que una de las señales que estamos desconectados de Dios son nuestras emociones negativas. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la realidad? Soy un canal, sí, que debo tomar para dar sin esperar nada a cambio, pero como estoy engañado, me creo Dios, soy alguien que no, creo que soy alguien que en realidad no soy. Entonces, ¿qué pasa? Pues coloco a las personas como mis fuentes. Y entonces creo que ellos tienen lo que necesito: amor, compañía, felicidad, atención, etcétera. Pero de lo que tomo de ellos es lo que yo voy a dar. Está claro. Ellos son mi fuente. Si tomo de los medios de comunicación, pues voy a dar lo que ellos me dan. Si los medios de comunicación me dicen que va a haber una catástrofe, que viene un huracán, o como está pasando ahora en nuestro país, que viene el super niño, si nosotros ya nos asustamos y empezamos a dudar, a cuestionar, ¿en quién estamos confiando? ¿En los meteorólogos?
en los que predicen el tiempo o en el Dios del tiempo. Interesante, algunos ya he escuchado comentarios, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Pues ya nos estamos dando cuenta de que nuestra fuente no es Dios. Porque si nuestra fuente es Dios, ¿qué hacemos? Pues tomar las medidas necesarias en el sentido de que debo colaborar para que las cosas pasen bien. Pero si han de pasar, pues el Señor es el que debe tener cuidado de nosotros. Nosotros solamente confiamos en Él. Pero si yo ya perdí la paz, si ya estoy angustiado, si ya estoy quejándome, ya estoy ayudándole a Satanás a hacer las cosas, pues simplemente no estoy conectado con la fuente correcta. El hombre se separó de Dios, la única fuente de amor, cuando cambió su identidad interior. Escuchen esto, el hombre se separó de Dios. Esto es clave para saber cómo es que nosotros enfrentamos la vida. La única fuente de amor cuando cambió su identidad interior. ¿Cuál identidad? Soy una criatura por yo soy Dios. El día que Adán y Eva se engañaron a sí mismos, murieron, porque la ley no permite al hombre ser independiente y vivir desconectado de la única fuente de vida y amor. Esto es interesante. ¿Cuándo murió Adán y Eva? Cuando se desconectaron, se separaron de Dios, que es la vida. Así de sencillo. La ley que Dios ordenó para la vida condenó a Adán y a Eva a la muerte, porque el error que había en ellos no les permitió poner su confianza en Dios, considerándose al mismo nivel que Él. ¿Cómo entendemos eso que la ley que Dios ordenó para la vida condenó a Adán y Eva a la muerte? Sencillo. La ley decía tienen que estar unidos a Dios. Así que, por contraparte, la ley decía, separados de Dios, morirán. ¿No fue lo que Dios dijo? Claro, Dios fue explícito con su ley, solo que en el autoengaño ya no podían confiar en Dios, ni en lo que Él había dicho, ahora tenían otra fuente. Y ahí está el problema, que ahora se consideraban al mismo nivel que Él, que es como nosotros nacemos y existimos. Pero algún tiempo después de que Adán y Eva fueran engañados, Dios reveló su ley al mundo a través de los 10 mandamientos. Eso pasó más o menos después de 2200, 300 años aproximadamente. En pocas palabras, los 10 mandamientos, 2500 años aproximadamente, para que no estoy dando datos exactos aproximados para que no me digan que estoy despistado. En pocas palabras, los 10 mandamientos fueron dados para que el hombre se diera cuenta del problema que tiene. ¿Cómo? En pocas palabras, los 10 mandamientos fueron dados para que el hombre se diera cuenta del problema que tiene. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Vamos a verlo. El aspecto más importante de los 10 mandamientos es que están escritos en dos tablas. Bueno, lo primero es que la ley fue dada. ¿Y qué es lo que podemos darnos cuenta en la ley? ¿Que podíamos guardarla o que no podíamos guardarla? Obviamente no podíamos guardarla. Con nuestra naturaleza, con nuestro engaño, no se puede guardar la ley. Es imposible, porque la ley fluye hacia una dirección y el engaño fluye hacia la otra dirección. Así que no podríamos. Por eso la ley fue dada para recordarnos que andábamos fuera de la ley. ¿Por qué dos tablas? Si comprendemos que el hombre es un canal que tiene una entrada y una salida, un lugar de donde debe tomar y otro lugar donde debe dar, podremos comprender también el contenido de los mandamientos. Ahora aquí vamos a darnos cuenta que la ley que rige el universo son los mismos 10 mandamientos, solo que no los hemos comprendido como Dios los dijo, sino como la letra dice. Y como no conocemos la ley, pues interpretamos la letra a nuestra manera, pero no conforme a la ley que rige el universo. Y aquí está, mire, sencillo para entenderlo. La primera tabla se refiere a la entrada del canal.
y muestra al hombre la única fuente de la que puede depender para tomar amor. Específicamente, los tres primeros mandamientos muestran de dónde no se puede tomar el amor. ¿Qué dicen los tres primeros mandamientos? No tendrás dioses ajenos. Segundo, no tendrás ídolos. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Así que no tomes de allí, no tomes de allí, no tomes de allí tampoco. Ahora dice, seguido por el cuarto mandamiento que establece claramente que Dios es el creador y Él es la verdadera fuente de amor. Entonces el cuarto mandamiento está diciendo, toma de aquí. Los tres primeros dicen, no tomes de aquí. El cuarto mandamiento dice, toma de aquí, en la primera tabla. El cuarto mandamiento es la esencia de la primera tabla, porque revela quién es Dios, quién es el hombre y cuál es la relación entre el hombre y Dios. El sábado es más que 24 horas. Tiene un significado profundo que muestra nuestra dependencia de nuestro Creador. La segunda tabla trata de la salida del canal y muestra de quién debe ser independiente el hombre. El amor que toma de Dios, el hombre lo dará a todos los que le rodean, no se lo guardará para sí mismo. El quinto mandamiento, el único mandamiento seguido de una promesa, muestra al hombre de cuando depende de Dios, podrá honrar a sus padres de los que es independiente. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honrar. ¿Y honrar qué es? Dar. La ley dice tomar para dar. Ahí está. Tomo en el cuarto mandamiento del Creador y doy en el quinto mandamiento a mi prójimo. El sexto mandamiento dice no matarás. Séptimo, no adulterarás. Entonces el sexto mandamiento dice no tomes la vida de tu prójimo, no tomes la mujer de tu prójimo, no tomes las cosas de tu prójimo. El octavo, el noveno dice no tomes la reputación de tu prójimo y el décimo dice que no codicies, no tomes nada, absolutamente nada de tu prójimo, porque el prójimo no está para tomar de él, el prójimo está para dar todo lo que tomamos de Dios. En concreto, los tres primeros mandamientos y los cinco últimos muestran dónde no se debe tomar. El cuarto mandamiento aclara quién es la fuente de amor, seguido del quinto mandamiento para mostrar que el amor tomado del Creador debe darse a los demás, empezando por la madre y el padre. ¿Por qué padre y madre? Porque padre y madre encierra a toda la humanidad. Todos provenimos de un padre y de una madre. Entonces aquí tenemos la ley en dos tablas de piedra, esquematizada como lo hemos leído hasta ahora. El sábado, el cuarto mandamiento me dice que soy dependiente, que soy una criatura, que necesito al Creador, que Él es la única fuente que me satisface y entonces debo tomar para dar. Y doy a los demás sin esperar nada a cambio, porque soy independiente. Los demás no están para que me den, los demás están para que yo les dé lo que tomo de Dios. Así que todo el amor que tomo de Dios lo debo transmitir a los demás sin esperar nada a cambio, que me corresponda. Es ahí donde están todos los problemas y todas las inconformidades de la vida del ser humano. Esperamos que los demás nos correspondan, no pues con el amor en alguna de sus facetas, entonces que me entiendan, que me pongan atención, que me acompañen, que me rindan, no sé, pleitesía, etcétera. Todo eso, pero resulta que las dos tablas que Dios dio allí en el Sinaí para el pueblo dan a entender que solamente debo esperar de Dios, tomar de Dios para dar a los demás sin esperar nada a cambio. Pero ¿puede un hombre que se cree Dios cumplir esta ley que se expresa en los 10 mandamientos?
Al heredar de Adán y Eva la mentira dentro del espíritu, nacemos separados de Dios. Ojo con esto. Así pecamos desde el primer momento de nuestra existencia, incluso desde el vientre de nuestra madre, porque el pecado solo puede estar en un punto, confiar en cualquiera, pero no en Dios, porque el hombre no puede ser independiente, se vincula a otras personas, la primera de las cuales es su madre, a la que está ligado desde su concepción. Recordemos algo interesante. Nosotros no somos independientes. Nos creemos independientes, pero jamás seremos independientes. Por eso aún en el engaño, aún en la falsa identidad, nos conectamos, porque fuimos creados para ser dependientes. Y por eso el, el bebé, el embrión, el feto, la criatura desde el vientre se conecta con la mamá, confía en la mamá. Y al confiar en la mamá, no está confiando en Dios. Así que estamos separados de Dios y ese estado es un estado que la ley dice que no es permitido, por lo tanto, el pecado es infracción de la ley y separados de Dios estamos infringiendo la ley en un estado que es pecaminoso. Así, el error hace que el hombre espere amor de los demás. Escuchen bien. El error hace que ¿qué? Que el ser humano espere amor de los demás. Atención, cuidado, compañía, fidelidad, etcétera. Son más de 100 necesidades que tenemos. Entonces, el error es el que me lleva a esperar de los demás. Y como su necesidad de amor no puede ser satisfecha por lo que hacen los demás, por dependencia de las acciones de los demás, el hombre roba, miente, deshonra a sus padres y hace todo lo malo. Interesante, ¿no? Entonces, ¿para qué robo? ¿Para qué miento? ¿Para qué deshonro? Porque estoy buscando amor, porque es lo que necesito. No lo que me robo es lo que me da el amor, sino la acción de querer tener lo que otro tiene es porque quiero amor, atención. La mentira interior siempre hace cargar la responsabilidad de tener amor a los que le rodean. De este modo, el hombre no puede cumplir la ley divina, que es la ley del amor y del altruismo. En su engaño, el hombre no sabe que es un canal que toma de Dios y da a sus semejantes. En cambio, se considera independiente y en la base de toda acción está el egoísmo. Nosotros no sabíamos que éramos canales. Nosotros pensábamos que nuestra mamá y nuestro papá tienen que estar para nosotros hasta viejos, que los hijos tienen que estar para nosotros, que los amigos tienen que estar para nosotros, que la pareja tiene que estar para nosotros, que los compañeros de trabajo tienen que estar para nosotros. Aún los enemigos tienen que estar para nosotros, pero eso es un engaño, eso es egoísmo, porque el altruismo, el amor, no tiene como centro a los otros, sino que el centro es Dios para dar a los demás y sacarlos de el centro. Los 10 mandamientos fueron dados para mostrar al hombre el problema que tiene y que es incapaz de cumplir la ley si tiene una identidad equivocada. Entonces, por eso en nuestra religiosidad andamos señalando los mandamientos que cumplimos y los que no cumplimos. Por eso la ley nos deja ver claramente que no guardamos ni uno, porque andamos pendiente de la letra sin conocer la esencia, ni el propósito, ni para quién es la ley. Y entonces como religiosos peleamos por la ley y estamos quebrantando la ley.
y se la imponemos a otro, se la enseñamos a otro con una identidad errónea. ¿Cuánta ley se puede guardar en el engaño? Y eso es lo que ha pasado con el pueblo de Dios en todas las edades. No ha entendido cómo funciona la ley ni cómo funcionamos nosotros, y entonces le ponemos la ley al otro y al contrario, se forma en una carga pesada, en un yugo. Y eso ha pasado con el pueblo de Dios en la historia de esta tierra. Pero ustedes y yo estamos llamados a que la ley cumpla el propósito verdadero de felicidad y amor que Dios instituyó. Así que necesitamos aprender muchas cosas. Expresada en dos tablas, la ley del amor puede comprenderse mejor sabiendo que amar implica dos acciones. Jesús, cuando un maestro le preguntó cuál era el mayor mandamiento, resumió la ley en dos aspectos: amar a Dios y amar al prójimo. En su respuesta, Jesús transmitió que el amor consiste en dos acciones: amar a Dios, es decir, tomar amor de Dios. Algunos pensamos o pensábamos que podíamos amar a Dios, pero la pregunta es, ¿podemos amar a Dios? ¿Dios necesita nuestro amor? No, ¿cierto? Dios no necesita nuestro amor, porque Él es amor. Así que amar a Dios no es darle a Dios. Amar a Dios es tomar de Él, porque no tenemos nada que dar a Dios y luego dar a los demás el amor que hemos tomado, porque el amor que tomamos de Dios no lo podemos tomar para nosotros, porque entonces violaríamos la ley. Lo tomamos, lo disfrutamos y lo damos. Si nos lo quedamos, estamos perdidos. Por eso muchos religiosos se van a perder, porque tomaron información, en realidad no tomaron el amor de Dios, pensaban que lo tomaban en el egoísmo, pero el que toma el amor de Dios no lo puede contener, porque el amor de Dios indudablemente va a seguir su curso, porque el amor de Dios no conoce el egoísmo, el amor de Dios es altruista. Así que el que toma el verdadero amor de Dios no lo puede retener, tiene que por naturaleza darlo sin esperar nada a cambio. Porque no puedes dar amor a tu prójimo si antes no lo has tomado de la fuente. Cada acto, cada acción tiene siempre dos elementos. Así como comer consiste en tomar el alimento y transmitirlo en el estómago, el cumplimiento de la ley del amor consiste en tomar el amor de Dios y transmitirlo. El cumplimiento del amor, de la ley, es el amor, ¿no? Amar implica dos acciones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso significa que debo tomar de Él, llenarme de Él. ¿Para qué? Para amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dárselo sin esperar nada a cambio. La ley solamente fluye en una dirección. El circuito tiene una sola dirección, así que no podemos cambiar la función o el sentido de la ley. El trabajo que Dios había previsto para el hombre era que funcionara como un canal, tomando amor de Dios y dándolo luego a los que le rodeaban, cumpliendo así su papel en el circuito del universo. A partir de la acción propia de tomar y dar, se satisfacen todas las necesidades del espíritu, porque el acto de alimentar está en la mano del que necesita alimento, y las acciones de los demás no pueden satisfacer en ningún modo el hambre del espíritu. Cuando yo tengo hambre física, nadie puede comer por mí. Usted no puede comerse el arroz que me llenaría a mí, ¿cierto? Así que necesito tomar el arroz yo mismo, llevarlo a la boca, dárselo a la boca para estar satisfecho. Así que nadie puede amarme. Yo necesito tomar el amor de Dios, porque si espero que otro ser humano me ame, ahí me voy a quedar. De hecho, si espero que Dios me ame,
también ahí me voy a quedar. Tengo que tomar el amor, porque cuando me ponen el arroz en la mesa, el arroz no se mete en mi boca. Yo tengo que tomarlo. Así pasa con el amor. Dios está dispuesto para todo el mundo, pero solo quien lo tome, quien lo haga suyo, quien coma la carne y beba la sangre, quien coma al Hijo del Hombre, ese experimentará lo que es vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. De este modo, Dios creó al hombre para que cuando ame con el amor que ha tomado de su Creador, su necesidad de amor se vea satisfecha. Lo mismo ocurre con otras necesidades. A partir de la acción del Espíritu de dar libertad a los que le rodean, el Espíritu se hace libre. Cuando el ser creado, alimentado por el Dios del amor y del altruismo, sea bondadoso y misericordioso con su prójimo, el espíritu quedará satisfecho. Dios ha ordenado esta ley de amor para todos los seres creados. Entonces, ¿entendemos esa parte? Quiero volverla a repetir. A partir de la acción del espíritu de dar libertad a los que le rodean, ¿qué es dar libertad? Pues permitirles ser como ellos son, no querer cambiarlos, no dejar que el comportamiento del otro nos afecte. Porque a veces, ay, haga lo que quiera, pero resulta que vivo con la gastritis alborotada, con dolores de cabeza. Pues realmente no he sido libre, vivo esclavo del otro. Así que cuando doy plena libertad, el espíritu se hace libre. Cuando el ser creado, alimentado por Dios del amor y del altruismo, sea bondadoso y misericordioso con su prójimo, entonces realmente soy amado. Pero cuando digo que soy religioso y trato mal a los demás y no soy compasivo ni misericordioso, es una falsedad. Y por eso dice en Apocalipsis que seremos vomitados, porque fingimos amor, pero en realidad somos egoístas. Eres libre cuando das libertad. Wow. Soy amado cuando doy amor que tomé de Dios, no cuando el otro me dice que me ama, que me quiere, que soy lo más lindo que tiene, no. Cuando yo amo dando el amor de Dios, entonces soy amado. Cuando ustedes mujeres toman de Dios y aman a sus maridos incondicionalmente, entonces son amadas. No cuando el marido les da migajas de amor. Y ese es el problema de muchas de ustedes que viven esperando migajas cuando tienen toda la fuente a su disposición. Pero esta ley no puede ser cumplida por el hombre, que se cree Dios, porque está desconectado de la fuente del amor. La ley solo muestra la incapacidad del hombre para confiar en Dios y amar a sus semejantes. La ley solo muestra la incapacidad del hombre para confiar en Dios y amar a sus semejantes. Pero para eso se inventó la gracia, para dar una oportunidad al hombre en cuanto que sostiene su existencia y le proporciona una vida nueva, mediante la cual el hombre puede reubicarse en el gran circuito del amor. Así que, qué gracia tan hermosa que nos puede reubicar, que nos puede dar la oportunidad de volver a la originalidad. Así que bendito sea Dios por la gracia que nos hace libres. Una pregunta solo hay de este tema interesante. Así que hay oportunidad para alguien que haya estado muy atento de explicar o de expresar conforme a la ley lo siguiente. ¿Cuándo se satisface la necesidad de armonía? ¿Quién quiere responder? Adelante. Parece difícil, pero no es difícil la pregunta, porque recuerden que había el ejemplo. Soy libre cuando doy libertad.
O cuando doy libertad, soy libre. Tomo la libertad de Dios y la doy al otro, soy libre. Tomo el amor de Dios y lo doy al otro, soy amado. Tomo la armonía de Dios y soy armonioso con los demás, entonces vivo en armonía. Así funciona la ley y así debemos cada día procurar ser por el poder del cielo para salir de nuestro engaño. Vamos al sustento bíblico, al respaldo bíblico y del espíritu de profecía. Juan 15:5 dice claramente, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí no pueden hacer nada. Porque separados de mí no tienen vida. Porque separados de mí no serán felices. Porque separados de mí morirán. Porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, la pregunta es, ¿este texto, será que en el engaño del corazón lo podemos asimilar o necesitamos la verdadera identidad para comprenderlo? Un texto, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 209. Cuando Adán pecó, el hombre quedó separado del centro ordenado por el cielo. ¿Cómo quedó el hombre? Separado de Dios. El demonio vino a ser el poder central del mundo. Donde debía estar el trono de Dios, Satanás colocó el suyo. El mundo trajo su homenaje como ofrenda voluntaria a los pies del enemigo. Está claro que el pecado es separación de Dios. Veamos esta. Romanos 3. Eh, Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto se refiere a los adultos, a los jóvenes, adolescentes o a todo ser humano. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? ¿Qué es pecado? Separación de Dios. ¿Cuántos pecaron? ¿Cuántos estamos separados de Dios? ¿Solo los grandes o los pequeños también? Todo ser humano nace separado de Dios. Mire, Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué dice David? ¿Que nace conectado a Dios o separado de Dios? ¿Nace viviendo la ley o violando la ley? Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Separados o conectados con Dios? Juzguen ustedes. Isaías 48:8. Sí, nunca lo, sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido.
Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. ¿Dios llama a su pueblo obediente en el vientre o rebelde desde el vientre? ¿Separado o conectado? Escuchemos. A causa del pecado el hombre quedó separado de Dios. De no haber mediado el plan de la redención hubiera tenido que sufrir la separación eterna de Dios. Mire. Así que el plan de la redención ahora quiere unirnos. Pero, ¿cómo podemos unirnos si creemos que estamos unidos? Si eso es lo que necesitamos. Si alguien cree que no nació separado de Dios, significa que nació unido a Dios. Entonces, ¿para qué plan de redención si el plan de redención es unirnos al Señor nuevamente, a la fuente? Pero si yo creo que estoy unido, ¿necesitaré un Salvador? No. Por eso estamos engañados y necesitamos un Salvador que nos muestre nuestra verdadera conexión. De no haber mediado el plan de la redención, hubiera tenido que sufrir la separación eterna de Dios y las tinieblas de una noche sin final. El sacrificio de Cristo permite que se reanude la comunión con Dios. Miren esto tan hermoso. Personalmente no podemos acercarnos a su presencia. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite mirar su rostro, pero podemos contemplarlo y tener comunión con Él por medio de Jesús, el Salvador. Qué precioso texto para escudriñarlo y analizarlo bien a fondo. Uno más. Mientras fue inocente, Adán gozó de abierta comunión con su Creador. Pero escuche. Pero el pecado produjo separación entre Dios y el hombre. ¿Qué produjo el pecado? ¿Qué decía la ley? No puedes separarte. Pero misteriosamente el hombre que dijo, me voy a separar. Pero el pecado produjo separación entre Dios y el hombre y únicamente la expiación de Cristo podía eliminar el abismo y hacer posible la transmisión de las bendiciones de la salvación entre el cielo y la tierra. El hombre tenía vedada la comunicación directa con su creador. ¿Estaba conectado o desconectado? ¿Cómo nace el hombre? ¿Conectado o desconectado? Aquí dice, el hombre tenía vedada la comunicación directa con su creador, pero Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y de sus ángeles. Así que ahora hay un canal para reconectarnos con la verdadera fuente eterna. Necesitamos conocer esa fuente y saber cómo podemos reconectarnos. Pero si yo creo que nazco conectado, pues simplemente no necesito reconectarme y me voy a perder, porque es la realidad del engaño. Creerme alguien que no soy, creer un estado que no lo soy, pero que al igual eh, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Espíritu laodicense. Tremendo. Dios nos ayude con esta lucha que tenemos, que necesitamos librar y ganar antes de que el tiempo se acabe. Bien, hemos terminado el capítulo, así que está abierto el tiempo para observaciones, preguntas o algún aporte. Nancy, por favor. No, pastor, yo solo quería preguntar, la respuesta no me quedó clara. ¿Cuándo se satisface la necesidad de de armonía? Al fin no supe cuál fue la respuesta. Voy a copiarlo acá. Bien. La necesidad de armonía se satisface cuando de Dios tomo la armonía, porque ningún ser humano tiene armonía. Entonces tomo de Dios la armonía y se la doy a los demás, al que me trata bien
y al que me trata mal también. Entonces, mi armonía no depende del otro. Mi armonía depende de tomarla de Dios y dársela al otro sin esperar nada a cambio. Ok. Bueno, muchas gracias. Me uno con la hermana, perdón, a preguntar algo. Sí. Eh, eh, Sería interesante como qué quiere decir armonía realmente, porque si vamos a ver desde el punto de vista, bueno, estético, por decir una palabra, como es agradable ver que las cosas terrenales, lo que uno tiene en su casa, a uno le gusta la armonía. Y yo pensaba mucho lo que decía la hermana, porque ella está como preguntando lo que yo también preguntaría. ¿Cómo tomo la armonía del Señor? En qué forma la tomo? Ujú, Porque una de las cosas que yo veo, digamos, en mi esposo es que él le gusta la armonía, pero él, porque es arquitecto, quiere que todo conjugue bien y sea ujú, bonito. Entonces, ¿cómo tomo yo esa armonía para dársela a él que le gusta tanto la armonía? ¿Cómo ujú. la tomo de Dios? Por Bien, palabras, por su palabra, por... sí. Obviamente en la naturaleza el Señor nos describe la armonía de una manera extraordinaria, las flores, las tonalidades, los pájaros. Hay una Ujú. armonía hermosa en toda la naturaleza. Me imagino que eso sería una manera, ¿no? Así Pero si es. hay alguna forma más, entonces sí nos gustaría la respuesta. Yo creo que la hermana también la desea igual. Gracias. Bien. Eh, ¿Qué es lo que... ¿Cómo tomar la armonía? Bueno, antes quiero compartir algo, un comentario acá de Janie. Dice Janie, la armonía es el equilibrio, la proporción y la correspondencia adecuada entre las distintas partes de un todo. Este concepto se utiliza en diversos contextos para describir una sensación de belleza, paz, coherencia o unidad que resulta agradable a los sentidos o a la mente. Muy bien, una respuesta muy técnica. Ahora, digamos, muy diciente. Gracias, Janie. Pero ahora voy a lo que la hermana Elsa mencionaba. ¿Cómo tomo la armonía? ¿Cómo tomo el amor? Porque todo funciona de la misma manera. En lo que yo he ido aprendiendo, tanto porque he escuchado como porque he ido tratando de ponerlo en práctica, es que la única forma es, la hermana Elsa mencionó, a través de la palabra. Sí, claro que sí. Recuerde que es a través de la información que tomamos. Y la información está en la palabra, está en los testimonios y está en la naturaleza. Pero, ¿cómo la tomo? Yo la puedo ver. Yo puedo ver en la naturaleza, en la palabra, qué es armonía. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso de Jesús cuando se enfrentaba a los fariseos. Jesús tomaba la armonía de Dios y entonces se la daba a los fariseos. ¿Cómo se la daba? Pues comportándose como el Padre se comportaría, amándolos a pesar de. Ahora, ¿cómo yo soy armonioso con los demás? Pues tomando las experiencias de Jesús, los testimonios de Jesús, los ejemplos de Jesús y poniéndolos en práctica. Entonces, la armonía de Jesús era que no discutía con nadie, no permitía que lo demás los afectara, lo que hacían los otros lo afectaran porque él estaba conectado con la fuente, pero él daba de lo que tomaba del Padre. Entonces a nosotros nos corresponde ver cómo obró Jesús y asimismo nosotros obrar. Si Jesús cayó ante los gritos, si Jesús puso la otra mejilla ante el golpe, si Jesús guardó silencio ante la injuria, si Jesús
contempló al Padre y miró con amor ante el escupo, ante la laceración, eso es tomar para dar. Mirar a nuestra fuente y ver cómo ella o cómo él se comportó para así nosotros comportarnos. Ahora es ahí donde necesitamos la ayuda. Señor, ayúdame a comportarme como tú te comportaste. Ayúdame a tomar de ti el comportamiento. Ayúdame a ver en ti la forma correcta de hablar. Ayúdame y es ahí donde el Espíritu Santo está para ayudarnos, donde nosotros suplicamos la ayuda. De lo contrario, pues podemos leer y leer y leer de armonía, leer de amor, pero cuando viene la práctica, simplemente queremos dar de lo que hemos tomado, pero sin la ayuda del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Así que es ahí donde entra nuestra cooperación en la salvación con temor y temblor. O sea, sabiendo cuál es nuestro problema, que es la naturaleza pecaminosa, pero también entendiendo que ahora somos hijos de Dios. Y comienza la batalla. Y entonces, ahora tengo que armonizar por lo que he tomado de Dios y por la nueva identidad y darle al otro sin esperar nada a cambio. Pero haya quedado un poco más entendido. Así que siguiendo aquí el orden, Sergio, adelante. Muy bien, muchas gracias. Complementando un poquito la respuesta y la pregunta que hizo acá la amiga, yo lo tomé así desde el primer momento como lo voy a expresar. Puede faltarle alguna palabra, alguna cosita, pero digo, yo necesito armonía en mi vida. ¿Cómo la obtengo? Si en humildad reconozco mi lugar. Si yo reconozco mi lugar de canal, estoy reconociendo el lugar que le pertenece a Dios, que es de fuente. Esa es la mejor armonía que puedo tener en mi vida. Ahora, como resultado de esa conexión, siendo que nazco desconectado, entonces voy a brindar al otro, sin importar quién es, el lugar que le corresponde, teniendo al otro en mayor estima que a mí mismo, por decir así, ¿no? Y entonces ahí se cumple la ley y quedo feliz. No sé si me expliqué. Muy bien, Sergio. Buen apunte. Gracias por su acotación. Vamos entonces a Consuelo, por favor. Sí, buenas noches, apreciado pastor. Mira, no me quedó muy claro el asunto este que mencionó acerca de cómo Jesús nos llamaba con relación al vientre. Si estamos, bueno, eso que mencionó con relación al vientre, que nos llama como rebeldes, no rebeldes, no me quedó como claro esa afirmación que hizo. ¿Podría, por favor, ampliar un poquito más? Sí. Bueno, hay textos en la Biblia que le dan cualidades de pecador al ser humano desde el vientre. O sea, somos rebeldes desde el vientre. ¿Rebeldes por qué? Porque nacemos o desde la concepción ya estamos desconectados de Dios. Lo primero que hacemos, según el capítulo de hoy, es conectarnos con otro ser humano que es nuestra madre. Eso es rebeldía, porque la no rebeldía sería conectarnos con Dios, pero somos rebeldes de nacimiento al no conectarnos por nuestra naturaleza de Dios, sino de otro ser humano. Por eso nos llama rebeldes Dios desde el vientre, porque somos contrarios a la ley. ¿Está bien así, Consuelo? Sí, así está bien, muchísimas gracias. No entendía eso porque igual es algo involuntario si estamos dentro del vientre, ¿verdad? Sí, Oh, sí. bueno, está bien. Eso sí.
Eso es interesante también. Ahora, el nacer desconectados de Dios no nos hace culpables, ¿no? Porque es ahí donde está el problema de la teología, que algunos dicen, no, pero es que los niños no son pecadores, que el pecado original y esto y lo otro. No, una cosa es estar desconectados de Dios y ser pecadores por la desconexión, a ser pecadores por la acción. Y obviamente Dios tiene claro esos aspectos en el ser humano. Glorinet, Sí, buenas noches. Bueno, como se quedó pendiente la pregunta que hice anoche, que me dijo que era más relevante hoy precisamente por el asunto de, pues, de toda la evidencia bíblica que se presentó, ¿no? Que en sí, sí, pecado me señor. concibió mi madre, eh, que fuimos rebeldes desde la matriz y todo eso. Eh, entonces sería como o sea, para ser honesta, yo no estoy muy enterada, así muy familiarizada con la doctrina del pecado original que se enseña en el catolicismo, pero sí puedo decir que cuando yo empecé a aprender sobre esto y empecé a compartir con algunas personas cercanas a mí, pues hubo una reacción fuerte, chocante por el asunto de que, pero ¿cómo vas a decir que nacemos en esa condición si esa es la doctrina del pecado original? Entonces, yo no sé distinguir entre esa doctrina del pecado original y esto que enseña la Biblia y no entiendo cuál es la diferencia ni cómo puedo mucho menos ayudar a otra persona a entender la diferencia, porque lo que me han dicho, y también eso es verdad, eso fue hace un tiempito atrás, pero en estos tiempos recientes, pues en mi área, en la iglesia, pues ha habido mucho debate sobre el tema de la naturaleza humana de Cristo y que si usted sabe el dilema ese de que si vamos a dejar de pecar antes que Cristo venga y todas esas cosas. Y entonces pues ahí entra el tema de que cuál naturaleza humana tomó Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me quiero meter en eso porque eso es complicado teológicamente para mí. Sí. Pero yo sé que cuando escucho los debates, y yo no participo, pues una porque no me siento preparada y otra porque entra mucho en eso de que no, pero es que eso es el pecado original y vuelven con lo mismo. Y entonces ya me tiene preocupada porque creo que creo que existe la posibilidad de que se cierren puertas, por lo menos eso estoy viendo yo, para escuchar lo que uno puede compartir sobre la ley de la vida, porque estas personas están muy preocupadas con eso del pecado original, que si nacemos en la condición que no somos pecadores hasta que pequemos. Y yo digo, pero es que ya de bebé ya estamos pecando. No, no, porque no, hasta que no pequemos abiertamente, que podemos elegir si vamos a pecar o no pecar. Yo, pero es que no es posible, porque si fuera así, yo no necesito un salvador. O sea, está todo ese dilema. ¿Cómo yo puedo, en manera sencilla, entenderlo y compartirlo? ¿Cuál es la diferencia? Hermana Glorinet, es sencillo. Es sencillo Ujú. porque así como usted lo ha entendido y yo lo he entendido y todos los que estamos aquí conectados lo hemos entendido, tal vez algunos tengan algunas dudas, pero lo hemos entendido. Significa que eh, no todos están abiertos a la concepción, pero el que quiera entenderlo va a buscar cómo entenderlo y el Espíritu Santo lo va a ayudar a entender. El problema es nosotros caer en la trampa del diablo, en controversiar, en tratar de explicar algo que quizás existan argumentos para contrarrestarlo de una manera en la letra, pero Ujú. obviamente la Biblia es clara, el espíritu de profecía es claro que el pecado es separación de Dios. Sí. Y para que muchos no lo acepten es porque desconocen la ley. La Biblia es clara, dice, pecado, la única definición de pecado es transgresión de la ley. Y la ley me Ujú. dice que yo soy dependiente. Así que cuando pensé que era independiente, estoy transgrediendo la ley. Por lo tanto, ahí está la definición sencilla. Solo que como desconocemos la ley, como la conocemos ahora, o sea,
no la conocíamos como la conocemos ahora y muchos no la conocen, entonces simplemente nos quedamos con la definición que nos da la teología y obviamente, pues hay argumentos, como usted lo menciona, si entramos en, en, en que entonces, ¿qué es el pecado original? ¿Qué es lo otro? Vamos a terminar en unas discusiones tremendamente que al final no arrojarán nada bueno, pero nosotros, por la gracia de Dios, hemos ido creciendo y el Señor nos ha permitido entender que pecado es separación de Dios. Un niño no nace conectado a Dios, por lo tanto, nace en pecado en ese sentido, que no está conectado con Dios. Ahora, que un niño no es activo pecador, es verdad. Un niño está en un estado pasivo, pero que con el tiempo va a ser pecador. Entonces, Ujú, eso es lo más natural. Entonces, ¿cuál es el problema del pecado original? El pecado original es que nazco pecador y entonces para dejar de ser pecador me bautizo y ya. Ese es el asunto. sí. Pero, pero nosotros sabemos que nacemos en pecado. David lo dice claramente, en pecado me concibió mi madre. Ahora, ¿significa que nosotros elegimos nacer pecadores? No, No. no elegimos la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, no somos culpables de nacer pecadores ni con la naturaleza pecaminosa. Así que a Ujú, medida que vamos creciendo, el Señor nos permite ver que nacimos desconectados de Él. Y entonces ahora nos corresponde a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, volver a recuperar y a reconectarnos, que fue lo que el capítulo de hoy nos estaba diciendo y que las citas del Espíritu y profecía que leímos fueron contundentes, que solamente a través de Cristo podemos volver a reconectarnos, cambiar esa falsa identidad pecaminosa con la que nacemos y tener la verdadera identidad de puros y santos que el cielo nos ofrece. sí. Y pues hay que presentarlo de esa manera, hermana Glorinet, y es que el pecado es separación de Dios. Si ya nos empiezan a buscar, como decimos coloquialmente, los pelos al gato, pues no es Ujú, para discutir. El que quiera entenderlo lo entenderá y profundizará, y para eso tiene la Biblia y el Espíritu de profecía para confrontarlo y llegar a una conclusión como buen bereano que debe ser cada creyente. Eh, los que refutan y los que pelean, pues pueden ser sinceros en su posición, pero muchas veces es porque viven tomando de los demás los conceptos y las interpretaciones que solo pueden estar bajo la dirección de Isaías 8:20, bajo la ley. ujú. Algo que yo me pregunto es, Ujú, ¿será posible que, que una parte de la razón por la que eso molesta o incomoda a algunos, será posible que es porque ¿verdad? Como cualquier ser humano, se nos hace difícil aceptar la realidad de nuestra verdadera condición? ¿Será como en parte como para defenderse? No, no es posible, yo no puedo ser un pecador. O sea, no puede ser que yo nazca así. Y a veces yo le digo, bueno, pero este, los que tenemos hijos es que tan pronto nació ese niño, era evidente que era pecador, o sea, no me ujú, deja dormir y no le importa, o sea, no, como dice el doctor Mueller, no vino para servir, vino para ser servido, entonces, ¿cómo es posible? ujú. Yo pienso que por lo menos algunos que yo he escuchado parecieran tener dificultad porque piensan que Dios los está culpando y condenando por haber nacido en esa condición y como que no, no es justo porque yo no elegí pecar y cómo va a ser. Pues yo me pienso que esa es una parte de la razón, que es que ¿No? precisamente Dios nos quiere confrontar con nuestra condición y no queremos Tiene, aceptar. tiene toda la razón, Glorinet. Eso es. Nuestro espíritu es laodicense y no nos Ujú, gusta que nos muestren nuestra realidad, porque yo soy rico, yo estoy bien,
yo no soy pecador, yo soy bueno, yo nací bien, después fue que me torcí un poquito. No, si yo no acepto que nací mal, pues ¿para qué necesito un Salvador? Así que ese es un natural comportamiento del engaño del corazón. Y pues Sí. obviamente el Señor no nos va o no va a forzar a alguien para que entienda su engaño, no. Él utiliza sus herramientas y sus formas y sus métodos y pues gloria al Señor que nosotros vamos ahí como gateando, como hijos que estamos comenzando, como bebés espirituales que estamos comenzando a gatear en un camino que antes considerábamos que era el correcto, que era el bueno y que hacíamos parte de la religiosidad que nos creíamos que estamos bien, laodicenses. Pero ahora el Señor ha ido mostrándonos que tenemos una naturaleza mala, que no hay nada bueno en nosotros, que desde el vientre venimos con ese mal, que no lo elegimos, pero que el Señor Ujú. nos da la vida, nos presta la vida en su amor y misericordia para que nos demos cuenta del problema que tenemos y lo podamos solucionar con Él. Entonces, no es, o sea, tenemos dos formas de ver la vida. Una, como que Dios me trajo a mí a sufrir y a que sufriera en el pecado, o a que Dios me está dando una oportunidad maravillosa, infinita de gracia y amor, en que por la eternidad yo voy a decir, Señor, no tengo cómo agradecerte por darme la vida, por haberme dado la existencia en la tierra, porque ahora puedo gozar de una eternidad, de una felicidad, de un amor pleno, de una plenitud inmensurable. Así que por la eternidad diré, Señor, gracias, gracias al Cordero, gracias, gracias y gracias. Pero en mi egoísmo, ¿cómo Dios me va a traer este mundo? ¿Cómo Dios me va a traer de esta manera? ¿Cómo Dios? No, hace parte del engaño. Entonces, Ujú. damos gracias al Señor porque el Espíritu Santo pues está ayudándonos a abrir los ojos a la verdadera realidad de estos tiempos peligrosos y finales. Sí. O sea que al fin y al cabo es un asunto de que yo no elegí pecar, Dios no me culpa por el pecado de nuestro padre Adán, ¿verdad? Pero sí me da la oportunidad de elegir salir de ahí con el plan de salvación que Él Sí, me ofrece, me presenta. sí. En San Juan 9 está claro que el pecado consiste en decir que no soy pecador. El pecado consiste en no aceptar mi realidad, mi verdadera condición. Ese es, Mm, ese es el problema. Los fariseos sí. eran inocentes hasta cuando dijeron, ¿nosotros esclavos? Mm, ¿De cuándo? ¿Cómo le ocurre? Y por eso el Señor dice, como ahora dice que ven, vuestro pecado permanece. Pero antes eran inocentes porque estaban en su engaño. Pero como ahora dicen que son santas criaturas, que son buenos, que son hijos de Abraham, que la ley la saben guardar a la maravilla, pues ahora vuestro pecado permanece. Ahí está, claro. sí. Ah, bueno. Creo Bien, que sí, me aclaró bastante. Muchas gracias. bueno, gloria al Señor que nos ayuda a entenderlo todo. Consuelo habla del santuario, sí, ya, Consuelito, tendremos un tiempo para profundizar el santuario de una manera más específica y lugar por lugar, parte por parte, para profundizar más acerca de ello. Así que vamos hasta aquí, entonces, muchas gracias por la participación y vamos a cerrar con una oración. Querido Dios, gracias por la oportunidad de compartir. Si nos hemos equivocado, sabemos que nos entiende y también queremos que nos ayudes a centrarnos en la plenitud de la verdad que proviene de ti, no pensando en nuestro egoísmo, en que sabremos más o en que nos haremos más espirituales, sino en que podemos ayudar a otros para que puedan conocerte un poco más, así como nosotros
vamos conociéndote un poquito más, Señor, a través de tu luz y de tu santa ley. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, porque sin él no podríamos avanzar nada. Así que ayúdanos, Señor, a seguir creciendo y a seguir tomando de ti para poder dar y ser plenos en tu ley. En tu gracia y amor lo pedimos todo, amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.